Bienvenidos a otro escalofriante capítulo de IAS Horror Stories. En esta ocasión, los llevaremos en un viaje a lo desconocido a través de una carretera desolada, donde los límites entre la realidad y lo sobrenatural se desdibujan. Prepárense para sumergirse en una historia de misterio, suspenso y encuentros perturbadores mientras exploramos los terrores ocultos en La Carretera Desolada. Asegúrense de apagar las luces y abrocharse los cinturones, porque esta historia los mantendrá al filo de sus asientos. En una noche oscura y lluviosa, donde las estrellas parecen haberse ocultado y la luna apenas logra asomarse entre las nubes espesas, un grupo de amigos decide emprender un viaje que cambiará sus vidas para siempre. La carretera que eligen es una ruta poco transitada, una senda olvidada que se serpentea a través de un bosque tenebroso y se adentra en lo desconocido. Ignorando las advertencias de la comunidad local sobre la carretera desolada, el grupo de amigos no puede resistir la atracción de la aventura y la promesa de un atajo hacia su destino. Los faros del auto trazan círculos de luz en la lluvia que cae en cascada, iluminando brevemente el camino delante de ellos. Las conversaciones ligeras llenan el interior del vehículo, aunque el aire está cargado de una tensión palpable. A medida que avanzan, la carretera se estrecha y los árboles altos se ciernen sobre ellos, formando un túnel oscuro que parece tener vida propia en la noche cerrada. Las luces de la ciudad desaparecen a medida que se adentran más profundamente en el bosque, dejándolos en la soledad de la oscuridad y la lluvia. Una sensación de inquietud comienza a colarse en los corazones de los amigos, un presentimiento que se niegan a reconocer en voz alta. Sin embargo, cada giro de la carretera parece llevarlos más lejos de la familiaridad y más cerca de lo desconocido. Las sombras que bailan al costado de la carretera parecen tomar formas inquietantes en la oscuridad, y los sonidos de la noche se vuelven más ominosos, como si la naturaleza misma advirtiera contra su avance. A pesar de la creciente inquietud, el grupo de amigos sigue adelante, arrastrado por la curiosidad y la sensación de que están en un camino que pocos han recorrido. Pero lo que no saben es que esta carretera esconde secretos oscuros y sucesos inquietantes que pronto los envolverán en un torbellino de terror y desesperación. Mientras continúan su viaje en la oscuridad, se adentrarán en una pesadilla que desafiará su valentía y su cordura, llevándolos más allá de los límites de lo que creían posible. Con cada milla que avanzan por la carretera desolada, la atmósfera se vuelve más opresiva. La lluvia sigue cayendo implacablemente, creando un telón de agua que oculta el mundo exterior y empaña los vidrios del auto. Los amigos apenas pueden ver unos cuantos metros delante de ellos, y las luces del auto parecen luchar por penetrar la densa oscuridad. Las conversaciones que una vez llenaban el interior del vehículo se han vuelto escasas y susurrantes. La emoción inicial de la aventura se ha desvanecido, reemplazada por una sensación de melancolía y tristeza. Un silencio incómodo se ha apoderado del grupo, mientras cada uno contempla sus propios pensamientos en medio de la oscuridad y la lluvia interminable. A medida que la carretera se retuerce y gira en espiral, los árboles altos y retorcidos parecen alzarse en su camino como guardianes siniestros. Ramas crujen y susurran en la brisa, creando una sinfonía de sonidos inquietantes que se entremezclan con la lluvia tamborileando en el techo del auto. Cada bache en el camino sacude el vehículo y aumenta la sensación de estar atrapados en una trampa, en un ciclo de desesperanza que no parece tener fin. La sensación de estar aislados del mundo exterior se profundiza a medida que los amigos pierden la noción del tiempo y la dirección. Las señales de tráfico son escasas y borrosas, y cualquier intento de encontrar una ruta de escape se ve frustrado por la densa niebla que se ha cerrado a su alrededor. La radio del auto emite estática, interrumpida ocasionalmente por murmullos distantes y voces que parecen llegar de ningún lugar en particular. Los rostros de los amigos reflejan el agotamiento y la incertidumbre. Sus ojos cansados reflejan una mezcla de miedo y ansiedad, mientras se preguntan si han cometido un grave error al aventurarse en esta carretera maldita. Los susurros de las voces en la radio se intensifican, y ocasionalmente pueden atrapar palabras y frases incoherentes que solo aumentan la sensación de desconcierto y suspenso. A medida que el auto avanza, las sombras que parecen moverse en el rincón de la visión se vuelven más inquietantes. Formas indefinidas parecen acechar en la oscuridad, solo para desaparecer cuando se intenta enfocar la mirada en ellas. La tristeza y la desesperanza se mezclan con la creciente sensación de que están atrapados en un lugar que no deberían haber encontrado. La carretera desolada parece extenderse infinitamente ante ellos, y la sensación de estar perdidos en un laberinto de pesadillas se vuelve abrumadora. Los amigos se preguntan si alguna vez encontrarán una salida, si alguna vez regresarán a la seguridad de la civilización. La carretera se ha convertido en su prisión, y el suspenso se apodera de sus corazones mientras se enfrentan a lo desconocido que acecha en la oscuridad. La carretera desolada parece llevarlos cada vez más profundamente hacia un mundo aparte, donde las leyes de la realidad parecen distorsionarse.
El agotamiento y la confusión han erosionado su sentido del tiempo, y los susurros y murmullos que emanan de la radio han aumentado en volumen y desesperación. En un momento de silencio ominoso, un escalofrío recorre la espalda de los amigos cuando una voz clara y angustiada irrumpe en la estática: no deberían estar aquí, no hay salida. El auto da un tembloroso giro a la derecha, revelando una imagen que hiela la sangre en sus venas. Un cartel de carretera destrozado y cubierto de óxido aparece a su lado, con letras desgastadas que apenas se pueden leer: bienvenidos al camino de las almas perdidas. La atmósfera se vuelve cargada con una sensación de pánico y claustrofobia, mientras el grupo se da cuenta de que han caído en una trampa sobrenatural de la cual puede que no haya escape. De repente, las luces del auto comienzan a parpadear violentamente, iluminando el camino ante ellos de manera intermitente. Las sombras que antes solo se vislumbraban en el rincón de la visión ahora se alzan a su alrededor, formando figuras distorsionadas y grotescas que parecen estar en constante movimiento. Los susurros en la radio se vuelven gritos y lamentos, como si las voces de aquellos que estuvieron atrapados en este lugar los estuvieran arrastrando hacia el abismo. El auto da un estremecedor frenazo cuando una figura fantasmal aparece en medio del camino. Una mujer vestida de blanco, con cabello desaliñado y ojos vacíos, se alza frente al vehículo. Gritan y chocan frenéticamente contra las ventanas mientras intentan retroceder, pero el auto parece estar atrapado en un estado de parálisis. La figura avanza lentamente hacia ellos, su presencia exudando una tristeza y angustia abrumadoras. Hasta que en un momento el auto logró seguir avanzando hacia adelante, alejándose de esas figuras macabras. Al continuar avanzando, los amigos notaron que las figuras que aparecían ante ellos eran cada vez más familiares. Seres queridos que habían fallecido se materializaban en la niebla, saludándolos con gestos de tristeza y añoranza. Las lágrimas rodaron por sus mejillas mientras veían a aquellos a quienes extrañaban y anhelaban reencontrar. Aunque no entendían cómo era posible, se encontraron cara a cara con seres queridos que parecían estar vivos y bien. El auto avanzaba en medio de esta extraña y conmovedora procesión, mientras el límite entre la realidad y la fantasía se desdibujaba. Los amigos se encontraron en un estado de asombro y confusión, incapaces de explicar la naturaleza de lo que estaban experimentando. A pesar de la tristeza que embargaba sus corazones, también se sentían abrumados por la calidez y la presencia de aquellos que habían perdido. De repente, una luz brillante y cegadora se atravesó frente al auto. En un instante, todo lo que habían experimentado se desvaneció en la nada. La niebla, las figuras fantasmales y los rostros familiares se desvanecieron, y los amigos se encontraron de nuevo en una carretera normal y corriente. La sensación de estar atrapados en una pesadilla había desaparecido, dejando solo preguntas sin respuesta. Después de que la luz cegadora se desvaneciera, los amigos se encontraron en un estado de asombro y desconcierto. Miraron a su alrededor, aún sintiendo el eco de las emociones intensas que habían experimentado en la carretera desolada. A medida que recuperaban su sentido de la realidad, se dieron cuenta de que estaban en una carretera normal y corriente, rodeados por el resplandor suave de las luces de la ciudad a lo lejos. El silencio que se había adueñado del auto se rompió mientras los amigos compartían miradas de asombro y confusión. Se volvieron hacia cada uno, buscando respuestas en los ojos de los demás. Aunque habían pasado por una experiencia sobrenatural que desafiaba la lógica y la explicación, sabían que habían sido testigos de algo más allá de la comprensión humana. Las lágrimas en los ojos de María y Carlos eran evidencia de la profunda emoción que habían sentido al encontrarse con seres queridos que habían partido. Aunque había sido un encuentro efímero y misterioso, les dejó una sensación de consuelo y conexión que difícilmente podían explicar. Todos compartieron una mirada de complicidad, sabiendo que habían atravesado una experiencia que nunca olvidarían. El auto continuó avanzando por la carretera normal, alejándose de la carretera desolada y de todo lo que habían enfrentado en su oscuridad. A medida que la distancia crecía entre ellos y el lugar que los había atrapado en su pesadilla, los amigos comenzaron a sentir un sentimiento de alivio y liberación. El suspenso y el misterio se desvanecían gradualmente, reemplazados por la seguridad de la realidad cotidiana. A medida que el sol comenzaba a asomarse en el horizonte, los amigos encontraron su camino de regreso a la civilización. Aunque habían enfrentado el terror y lo desconocido en la carretera desolada, habían emergido de la experiencia con una nueva perspectiva sobre la vida, la muerte y la fragilidad de la realidad. Mientras se despedían de la carretera, llevaban consigo la certeza de que habían atravesado un portal, donde estuvieron con personas ya fallecidas, personas que repercutieron fuertemente en sus vidas. Ahora, si a ti te tocase estar en ese auto, ¿a quién te gustaría ver? Y ahí lo tienen, queridos espectadores, la carretera desolada. Una historia que nos recuerda que incluso en los lugares más familiares pueden esconderse secretos oscuros y desconocidos.
Agradecemos su valentía por unirse a nosotros en este viaje a lo desconocido. Si disfrutaron de esta historia de terror, no olviden suscribirse y activar la campana para recibir notificaciones sobre nuestras próximas historias escalofriantes. Hasta la próxima, y que tengan noches de pesadillas y emociones escalofriantes.